Hace ya un buen tiempo en el canal hice un top mostrando a los personajes de Monster High con las vidas más tristes, narrando sucesos como la discriminación de Jackson, la depresión de Hudud y las trágicas vidas de Cleo y Draculaura. Pero si nos damos cuenta, no son los únicos personajes que han vivido hechos oscuros en su mundo. El día de hoy daremos un repaso al oscuro mundo de Monster High. Comencemos. Para este video realmente se me hizo difícil el decidir cómo comenzar, ya que cada acto es oscuro a su manera. Comencemos con algo reciente del canon actual de Monster High. Sé que a muchos no les han gustado la historia de los nuevos cómics por cómo destrozaron a muchos personajes, cosa que ya analizamos en un video anterior, pero dejando a un lado ese aspecto, la parte central de la historia es el tema de los secuestros y desapariciones de monstruos, sumado al nuevo conflicto contra los humanos. Como sabemos, en el libro de Once Bitten Twice Dead, la familia Van Helscream ha regresado para buscar acabar con los monstruos y revivir el legado del gobernador Van Helscream. Al final de esa historia, Draculaura aprende a utilizar su sangre para realizar rituales. Con ayuda de sus nuevos poderes y empuñando una espada, Draculaura mata al nuevo líder de los Van Helscream, liberando una onda de energía que casi destruye la escuela, haciendo que muchos estudiantes no solo queden heridos, sino que hayan quedado desaparecidos. Por este suceso y la muerte de Drácula, Monster High ha quedado devastado. Esto es aprovechado por unos misteriosos seres que secuestran a Buena Sangre y convencen al padre de Frankie para ayudarlos a secuestrar a más monstruos. En lo que va actualmente del cómic, los estudiantes han descubierto que el padre de Frankie es uno de los nuevos villanos que están ayudando a destruir poco a poco a Monster High, y entre todos esos estudiantes desaparecidos está Goulia, lo cual coloca el canon actual de Monster High en una trama sumamente oscura llena de secuestros y asesinatos, orquestados por el propio padre de nuestra protagonista. Pero no son los únicos actos de muerte y traición vistos en la historia de Monster High. Recordemos la noche de Halloween, la cual durante años fue distorsionada por el gobernador Van Helscream. Este hombre se encargó de dividir las sociedades de humanos y monstruos, organizando campañas de odio para que los humanos destruyeran a los monstruos y ocasionar que los propios monstruos decidan atacarse entre ellos. Sabiendo esto, vayamos a la noche de Halloween. En esta horrible festividad, los humanos salen a las calles del 31 de octubre a cazar monstruos para ejecutarlos, pero aquel monstruo que se ha descubierto en la sociedad humana recibirá el castigo de truco o travesura, un castigo el cual consiste en colocar al monstruo en una máquina de tortura que lo llevará a una muerte lenta y dolorosa, presenciada como un evento masivo ante los humanos. Si Frankie nunca hubiera rescatado a Holt esa noche de Halloween, hubiera sido masacrado cruelmente por los humanos. También, como mencionamos antes, por culpa de Van Helscream, es que también existen guerras dentro de la propia sociedad de monstruos. En la saga de libros de las monstruamigas se presenta la organización ASOM, una organización formada por las especies élites de monstruos. En esta organización, el faraón Ramsés y Drácula fueron parte, esto con el fin de que solo unas selectas especies fueran las dominantes del planeta, sometiendo a las especies que consideraban inferiores, como los hombres lobo, los zombies o los monstruos de agua salada, provocando un conflicto que perduró por años. Cuando Drácula se dio cuenta de todo lo que ocasionó la organización ASOM, se retira no solo de la organización, sino también renuncia a la corte vampiro para así fundar la escuela Monster High junto a Buena Sangre, Hexicalia Steam. Por culpa de Van Helscream y la organización ASOM, muchos monstruos fueron condenados a actos de esclavitud, como por ejemplo los zombies, los cuales durante siglos fueron utilizados como esclavos por la sociedad vampiro. Pero esta discriminación y degradación no solo se limita a los zombies. Los monstruos híbridos durante años fueron una especie oprimida al considerarse una mezcla antinatural. Pero esto no es nada comparado a los monstruos mutantes. Los mutantes son humanos que sufren alguna mutación que les otorga poderes. Al ya no considerarse humanos, son los propios humanos quienes les dan el castigo del exilio. Como ejemplo, Andy Beast, al transformarse en mutante, fue abandonado en una isla por su propia familia. En esa isla, Andy fue atormentado por los tikis para transformarse en la bestia de la isla Calavera. Cuando al fin Andy obtuvo una amiga, los tikis pensaron que podrían sacrificarla para detener su forma de monstruo, haciendo que Andy terminara asesinando a su única compañera. Pero su desgracia se extiende hasta la actualidad, donde el humano Farnum quiere secuestrar a Andy para transformarlo en su esclavo y tenerlo como atracción de circo, demostrando que en el mundo de Monster High no existe ninguna ley que proteja a los monstruos de ser atacados y esclavizados por un humano. Como otro ejemplo, teniendo el mismo Farnum, está Kipling, el cual era esclavo de este hombre para realizar horribles labores, recibiendo todo tipo de abusos físicos y verbales. Sin duda, los humanos son los verdaderos monstruos en Monster High. Siguiendo con el tema de la esclavitud, hay algo que me
me di cuenta gracias a los nuevos cómics. Resulta que en el cómic de Navidad, Frankie explica que nuevamente ha jugado a crear vida, y como su creación resultó ser alguien pedante, Frankie lo echa de su casa dejándolo a la deriva. Para bien de ese monstruo, se revela que ahora trabaja en Silicon Valley. Pero si damos un repaso cuando Hoodoo aparece en la historia y todo lo visto en las películas, nos damos cuenta de que los monstruos de la especie Frankenmonster son únicamente creados para ser sirvientes y ser desechados sin más cuando pierden utilidad. A lo largo de varias películas se ve que los Frankenmonsters son quienes trabajan como mayordomos o sirvientes de monstruos más adinerados, y por lo visto el cómo Frankie tiró a Hoodoo literalmente a la basura, es sumamente oscuro el hecho de que en este mundo cualquiera puede crear un ser vivo solo para utilizarlo como un sirviente y luego deshacerse de él cuando ya no sea de utilidad, sin importarle en lo más mínimo su vida. Siguiendo a hechos más conocidos pero igualmente trágicos, recordemos el feminicidio de Rebecca. La vida de Rebecca es sumamente triste, al crecer huérfana y viviendo con el recuerdo de que su padre quedó atrapado en las catacumbas sin poder ser rescatado. Y cuando al fin su vida empieza a mejorar, es brutalmente asesinada en un ataque organizado de unas gárgolas en plena competencia de patinaje. Cuando Rebecca es destruida y las partes de su cuerpo quedan esparcidas por la pista de juego, a nadie le importó su muerte y sus agresores nunca recibieron un castigo. Para colmo, las piezas internas de Rebecca fueron usadas para hacer un trofeo, mofándose todavía más de la oscura muerte de una chica inocente. Lo último que recuerdo es que corría contra las gárgolas. Dos rivales se me acercaron y luego... ¡oscuridad! Ya ni hablemos de la horrible vida de Cleo y Draculaura. En cuanto a Cleo, no entraré mucho en detalles ya que he hablado de ella en la cronología de Monster High y el video de los pasados trágicos, siendo Cleo quien ocupó el primer puesto de aquel top, el cual te invito a ver. Por ahora, solo te puedo decir que su vida se resume en horribles traiciones, secuestros e incluso abusos de parte de su tío, quien casi acaba con su vida. En el canon actual, la vida de Draculaura también se ha destruido. Por lo contado en los nuevos cómics, el padre de Draculaura ha muerto, lo que no solo la ha dejado huérfana, sino que también ha obligado a Draculaura a hacerse cargo de los puestos de su padre en la corte de vampiro y la alta sociedad de monstruos. Todo el estrés y el saber que su padre pudo haber muerto por una conspiración hacen que Draculaura sea atormentada con visiones de su fallecido padre juzgándola, sin olvidar que en el pasado Draculaura vio morir a su madre por una horrible enfermedad y tiempo después siendo desterrada de su hogar al ser acusada de un crimen que jamás cometió. En la dimensión del mundo fantasma, los monstruos de Haunted Heights son atormentados por la Dama Roja, la fantasma más poderosa de todas. Esta mujer fue condenada a un castigo eterno por todo el caos que ocasionó en el mundo de los vivos. Al no poder afrontar su condena, decidió llevarse consigo a todos los estudiantes de su escuela, encerrándolos con cadenas que los obligan a hacer tareas que hacen miserable su existencia. Calamari planeó llevar a Laguna su muerte a manos de su padre. Calliope fue encerrada en el sótano de la escuela por 15 años, perdiendo sus seres queridos. Toralei fue abandonada desde bebé en las calles, y la trágica vida de Jackson al sufrir cada vez que cambia de mentes son solo una de las pocas cosas que hay en este aterrador universo. Seas humano o monstruo en Monster High, todos están propensos a vivir en una constante agonía al saber que en cualquier momento pueden ser esclavizados, secuestrados, castigados brutalmente o afrontar una guerra que puede estallar en cualquier momento, justo como está ocurriendo actualmente en los cómics. Cómics que sin duda seguirán mostrándonos lo peligroso que es habitar en el universo de Monster High.